noches a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que están atendiendo este llamado de un nuevo faro. Esta noche tenemos a la continuación de un tema que comenzamos la semana pasada y es de un evento, de una fiesta que se va a realizar muy pronto, en aproximadamente un par de semanas. Una fiesta cristiana mencionada dentro de la Biblia, pero que tiene algunas diferencias en sus raíces con lo que se celebra hoy. Estamos tratando de descubrir cuáles son esas diferencias y por qué hay una división entre ellas. Donde no vamos a hablar si es correcto o no es correcto, vamos a hablar es de cómo se realizaba esta fiesta y cómo en la Biblia está estipulado que se debe celebrar esta fiesta. Es lo que estamos nosotros mostrando. Estamos hablando de la Pascua, la cual, como les menciono, estará muy próximamente, no solamente aquí dentro de nuestro mundo hispano, sino también casi que a nivel global, donde el mundo cristiano, donde la palabra de Dios ha llegado. Hoy no nos acompaña el pastor por algunas circunstancias, pero ya estará con nosotros nuevamente. Por el momento, saludemos a nuestros otros dos panelistas que nos acompañan esta noche. Nuestro hermano Ricardo, muy pensativo por allí, no sé qué pasa, algo se le aconteció, de pronto el viaje le sentó mal, no sabemos. Por eso entonces comencemos con nuestro hermano Exxon saludándolo, que él sí está sonriente allá, sí, muy, claro, muy juicioso. Dios le bendiga, hermano Exxon, bienvenido a este faro. Lo veo como muy costeño a Ricardo, entonces puede que algo pudo haber ocurrido por allá en su viaje. Los saludo, Ricardo, los saludo, copastor Jairo, saludos también al pastor Miguel, a usted que toma este tiempo, esta hora y cuartico, lo que nos tome en desarrollar este tema, porque, mire, se pone más interesante el tema de la primer fiesta de Dios, que no es el 1 de enero, esa no es la primera fiesta de Dios con el nuevo año, no, la primer fiesta dentro del calendario hebreo, dentro del calendario de los tiempos de Dios, está a punto de tomar lugar 15 de abril al 23, con la fiesta, que son 3 fiestas realmente, como en una, llamémosla así, como en un paquete, como en un bundle, y que estamos tratando de que usted como iglesia, como persona entendida, entiende que las bendiciones que se vienen para su vida, para su familia, para los que aprendan a celebrar estas primeras fiestas de este mes de abril, que no son, lo explicamos la semana pasada, no son de los judíos, porque Dios le da carta también o acceso a los extranjeros. Entonces, hermano, si yo soy inteligente, yo me le pego a cualquier bendición que Dios tenga para mi vida. La experimenté el año pasado, juntamente con mi familia, tengo el testimonio y tengo el respaldo de él, de darle a usted como fe, de que sí son ciertas. Así de que mientras usted va agarrando su Biblia, compartiendo este link, papel y lápiz, por favor presten mucha atención a lo que se va a enseñar en este segundo programa. Copastor. Gracias, hermano Exxon, bienvenido nuevamente a este programa del Faro y gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros, con todo lo que hace parte de la iglesia y con las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por compartirlas igualmente cada uno de ustedes, porque esta es una enseñanza, la palabra de Dios nos exhorta a eso, ¿no? A llevar el evangelio, y estas enseñanzas nos ayudan a abrir los ojos, porque hay mucha ceguera espiritual acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Hemos vivido amarrados a tradiciones, ¿no? Y muchas veces las tradiciones no están conforme a lo que nos dicta la palabra de Dios. Hermano Ricardo, Dios le bendiga. Ahora sí, muy buenas noches para usted. Bienvenido a este El Faro. Jairito, Edson, muy buenas noches. Pensativo. Está, a ver, ¿dónde está el pastor? Pastor, saludos, lo extrañamos también. Iglesia, muy buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes. Feliz porque el estar aquí trayendo un mensaje por parte de nuestro amado Yeshua es algo muy lindo. Somos parte del llamado, no solo somos nosotros, sino también todos ustedes, iglesia, tengan en cuenta eso. Y debemos estar felices porque empezamos un mes muy importante, ¿no? Tenemos que celebrarlo, pero a lo alto. Debemos festejar esta festividad como lo vamos a indicar próximamente. Entonces, iglesia, papel, lápiz, muy atentos, porque hoy
vamos a, de verdad, a experimentar, a vivir, a estudiar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es celebrar, festejar lo que es la verdadera Pascua. Entonces, bienvenidos y bueno, gracias por permitirnos estar en sus casas. Gracias, hermano Ricardo, y bienvenido igualmente usted a su programa El Faro. Tal como lo mencionó nuestro hermano Exxon y nuestro hermano Ricardo, son las fiestas del Señor, fiestas solemnes de Él. Y yo quiero hacer énfasis en eso y que lo leamos a través de la palabra del Señor, porque es bueno leerles a través de ella, que no sean palabras nuestras, que no sea algo que ustedes digan, no, pero ellos están tratando de inventar o decir algo o tratar, ¿no?, de dar una explicación. No, es algo que está dentro de la Biblia. Yo quiero invitarlos a ustedes que vayamos al libro del Levítico en el capítulo 23. Vamos a leer allí algunos versículos. Dice la palabra del Señor: habló Yahweh a Moisés diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarás como santas convocaciones, son estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo, es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y en el versículo 6 dice: y a los 15 días de este mes, ya vamos a hablar de cuál mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh 7 días comeréis sin levadura. Y luego habla nuevamente de una nueva convocación que habrá. Esta parte de la palabra del Señor es la que nos muestra cuáles son las fiestas del Señor, para que vayamos teniendo una claridad. Nos menciona: estas son las que se van a celebrar y serán perpetuamente, se irán a mantener esas fiestas en celebración, no solamente como lo menciona nuestro hermano Exxon para el pueblo judío, sino en general para todos los que somos creyentes de un Yahweh, de un Dios todopoderoso. Esas son las fiestas que él muestra. Y menciona allí una con la cual comienza. Dice: esta será la primera fiesta. Dice: el 14 de ese mes. ¿De cuál mes era el que está hablando? El mes de Nisan. Mes de Nisan es el primer mes para los judíos. El 14 de ese mes, entre tarde y tarde, lo hablamos la semana pasada, los días judíos comenzaban era sobre las horas de la tarde, no como nosotros, que los días comienzan a medianoche. Para los judíos ellos comienzan, el nuevo día es en las tardes, por eso habla de tarde en tarde. El 14 del Nisan iniciarán esta santa convocación. De esa convocación es de la que estamos hablando, porque es la fiesta de la Pascua. Y ahí parte la primera gran diferencia con la cual que nosotros tradicionalmente hemos estado celebrando, que es la fiesta cristiana, de parte más que todo influenciada por la Iglesia Católica Romana, donde se nos muestra un evento casi que totalmente distinto a lo que celebraba dentro del pueblo judío. He de decir y he de anotar, para que ustedes lo tengan allí solamente como referencia, ¿por qué hubo ese cambio de repente de las fiestas judías tradicionales antiguas a la fiesta de la Pascua nueva con Jesucristo? Yo les quiero decir que eso no nació ni con Cristo, ni con Pablo, ni con Pedro, ni con los apóstoles. Eso se dio en el año 325, en el concilio de Nicea. Año 325, concilio de Nicea. Hasta esa fecha, todos los cristianos celebraban las fiestas judías tal y como las conocemos hoy en día, como las conocemos a través de la palabra de Dios. Es decir, ellos seguían celebrando su Pascua, tal y como nosotros ya lo vamos a mencionar paso a paso cómo se iban celebrando, pero ellos lo realizaban. Lo que pasa es que ustedes saben que el Imperio Romano se expandió bastante, y en el año 325, al ver que habían tantas celebraciones, decidieron ellos decir: esto es lo que se va a hacer y esto es lo que no se va a hacer. Imagínense, pueblo romano, ni siquiera fueron los judíos, ni siquiera fue un pueblo que era conociente de Dios, un pueblo extraño, y ellos fueron los que decidieron cómo los cristianos deberíamos de celebrar nuestras fiestas. Ahí parte el primer gran error: permitir que otras personas
sean las que decidan cómo nosotros debemos celebrar nuestras fiestas. Ese es el primer gran error. Año 325. Por ahí comenzamos entonces para mostrar por qué hay esa división entre la fiesta judía tradicional y la fiesta cristiana que se celebra, que estarán celebrando a partir de un tiempo que será con Jesucristo. Hermano Ricardo, háblenos usted, yo creo que tiene un conocimiento que nos quiere compartir acerca cómo es que nace esa fiesta judía antigua, dónde surge esto y por qué surgió. Hermano Ricardo, por favor. Gracias, Jairito. Precisamente en el programa anterior vimos un poco de historia, no vamos a repetir esta historia porque nos devolvemos mucho, pero recordemos que en Éxodo 12 al 14, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les hará a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta del Señor. Lo celebrarán, ¿por qué? Por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces vemos que de aquí empieza el Señor a tener un propósito con esta celebración, con esta Pascua, ¿cierto? Vemos que el personaje central de esto, ¿quién es? Precisamente Dios, el Señor, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es la palabra más importante que podemos ver en estos versículos. Entonces, desde ahora, sabiendo de dónde proviene el recuento de todas las cosas, podemos ver que entonces la Pascua, ¿qué es? Es la liberación y redención de Israel por parte de Dios de una manera que sobrenatural, porque es que el hombre no podía hacer eso. ¿Qué lo hizo? Fue Dios de una manera sobrenatural. Entonces allí recordamos el sacrificio de un cordero. ¿De qué? De un cordero. Tenemos que tener en cuenta, iglesia, Jairito Edson, que el sacrificio empezó con el sacrificio de un corderito, ¿cierto? Y después vemos que en cuanto a los 7 días de comer pan sin levadura, ¿cierto? Mire cómo es lo precioso de la palabra de Dios. El pan sin levadura que simboliza la limpieza moral con lo que los cristianos o en ese momento los judíos, ¿cierto? Se acercan ante Dios para saber que estamos sin pecado, ¿cierto? Entonces, es evidente que esto, lo que nos enseña el Señor en Éxodo, se trata de una institución divina, ¿cierto? No por un país, no por una persona, ¿cierto? Sino fue una institución divina, fue idea de Dios directamente. Entonces no podemos pasar por alto ni olvidar que la Pascua es la Pascua del Señor, ¿cierto? El propósito es eternamente ligada a la obra del Señor, ¿cierto? A la obra de Dios que tenía desde ese tiempo atrás hasta el día de hoy. Es más, ni siquiera hasta el día de hoy, sino hasta el reino de Dios a un futuro. Entonces, debemos asegurarnos, iglesia, que nada llegue a olvidar esta festividad tan importante. Es de admirar lo que Dios hizo con su precioso pueblo, el mismo amor que ofreció de sacarlos, de pasar por alto, ¿cierto? Lo que hizo con los primogénitos, con lo que hizo con este corderito. Entonces, vemos que también dentro de estos versículos, vemos que la Pascua es una expresión del amor de Dios hacia su pueblo. Mira que es algo muy lindo, como desde aquel tiempo hasta el día del Señor, siempre es manifestado el amor de Dios
hacia nosotros, hacia su pueblo, ¿cierto? El Sí, juicio de los enemigos y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Entonces, podemos ver que desde el Antiguo Testamento, la Pascua es una celebración que es muy, muy, muy importante. Ahora, vemos en el tiempo de Jesús que permítame, desde hermano Richard, permítame, yo le hago ahí un una paréntesis en pausita. lo que usted sí está diciendo. Me parece muy importante eso de que usted menciona que justamente es algo que el Señor tenía dentro de su pensamiento para darnos a nosotros una oportunidad. A nosotros se nos ha criticado que por qué presentamos a un Dios siempre como castigador, ¿no? Parece que Dios siempre estuviera a toda hora mirándolo a ver a usted cuándo va a caer para tome, darle encima, ¿no? Parece que ese es el Dios que siempre se pinta dentro de las iglesias, un Dios castigador, un Dios que está buscando es cuándo cae. Y sin embargo, mire que con lo que usted está mencionando, por el contrario, Dios siempre ha querido abrazarnos, abrirnos la puerta para que nosotros entremos a un camino de salvación. Eso comenzó, como lo mencionaste tú y lo mencionó la semana pasada en tu alocución, comenzó con Abraham. Recordemos que Abraham cuando lleva allí el holocausto y presenta a su hijo, justamente él era símbolo de ese cordero que se iba a presentar. Mencionas el cordero que se presentaba dentro de las reuniones. Tenía que ser un cordero sin defecto. ¿Recuerdas que dice allí que tenía que ser sin defecto? Una de las cosas que yo conocí por ahí, leyendo, digamos, y estudiando lo que dicen las personas de judías principalmente, que son los que sirven esas tradiciones y conocen perfectamente esto, decían que a ese corderito le sacaban la sangre porque era orden, le sacaban la sangre a través de la yugular, pero no tenían que estropearlo, porque imagínense un animalito cuando lo van a matar, pues obviamente iría a saltar, a moverse, y él no podía tener ninguna magulladura. Por eso en la palabra, cuando el Señor muere en la cruz, ¿qué es lo que dice? Ni siquiera uno de sus huesos fue tocado, porque él tenía que ser un cordero perfectamente inmolado. Eso era lo que hacía alusión al corderito en tiempos pasados. No podían dañarlo absolutamente nada. Tenía que ser completamente perfecto. Gracias, hermano Ricardo. Ya regreso con usted. Nos deja ahí el tema. No nos va a soltar porque está interesante la cuestión. Vamos con nuestro hermano Exxon que nos tiene otra locución, otra partecita de lo que es la visión de la Pascua. Hermano Exxon. Mire que por 5000 años y de pronto un poquito más, se estuvo celebrando Pesaj, Pascua, a través de un animalito. Sí. Y en el año 33, obviamente un poco más antes, si no contamos realmente el tiempo del ministerio, cuando Jesús arranca su vida como pastor, como nuestro pastor de ovejas. Y aparece el cordero que faltaba. Pero no solamente aparece para hacer milagros, para darle la vista a los ciegos, para levantar los cojos, para quitarle los demonios a las suegras, que la saludo a todos, bendiciones para ustedes. No, él viene aparte de ese montón de milagros que hemos visto en las escrituras, impresionantes. Pero para que Jesús pueda hablar de las fiestas de Levítico 23, como lo tenemos claro, hermano, yo no puedo hablar de algo si no tengo el respaldo ni el testimonio. Por ende, Jesucristo tenía que celebrar parte o varias de esas fiestas, que realmente fueron 4, las que él alcanzó a celebrar de las 7 que hay en su vida mientras pisó la tierra. Lo que pasa es que la gente se pierde por la falta de educación en la raíz hebrea, se pierden. Y hasta el enemigo es bien astuto, porque puede que utilice ciertos versículos para aparentar una Pascua supuestamente de Dios y termina siendo una blasfemia total. Y hablo en específico de que hay unas diferencias bien grandes y el diablo las conoce a perfección. Si seguimos la maqueta
de lo que dice Levítico 23, de lo que habló Moisés, de cómo lo hicieron Josías, Ezequías, tiempo mucho después de Josué, que ellos realizaban y celebraban Pesach como se los ordenaron en Levítico 23. Pero dice Jairo al principio, ¿cómo es posible de que en el año 322, 325 se levanta Constantino? El tipo, lejos realmente de ser un convertido en Cristo, lejos, hay que ser muy claro, ¿verdad? A pesar de que vio una señal, posiblemente el proyecto HARP se le apareció, nunca sabe, en esos tiempos. Pero lo único que sabemos de que es que el tipo realmente lo que quería era hacer política religiosa. Sí. Nada más. El tipo sabía que no podía seguir matando un montón de judíos, cristianos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque como el tipo era político, dijo, no, yo más bien me les uno, simplemente les fomentamos algo de religión y los tengo a todos aquí en el bolsillo. Y lo hizo así. Pero en ningún momento las intenciones de Constantino tenían que ver realmente con continuar con la palabra, con los mandamientos, con la instrucción de Dios. Y ahí es donde surgen los que él llamó, precisamente para empezar a escribir este tipo de convenio, la Biblia, donde no hay ninguna persona judía, no hay ninguna persona de conocimiento rabínico, sino que el man escoge los de su imperio. ¿Imperio qué? Romano. No eran hebreos, no eran judíos, por ende, fácilmente ellos estaban ya condenados a fracasar, no solamente en las traducciones, sino también en cómo explicarían al mundo o cómo lentamente iban a empezar a quitar ciertas cosas, hermano, que a la gente le trae bendición. Ahora, dice Timoteo, si no estoy mal por allá en 2 en Timoteo, que toda la palabra del Señor es que es inspirada pues por el Espíritu Santo, toda, tanto Nuevo como Antiguo Testamento. Estas fiestas nos van a enseñar unas cosas pero muy bastante profundas, y todas tienen que ver con el nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo. Pero yo tenía esa inquietud, y ahí es donde viene la investigación con la raíz hebrea. Y lo hablábamos ahorita incluso fuera de transmisión, ¿verdad? Bueno, y porque es que simplemente en el Nuevo Testamento solo colocan ahí como por encimita unas palabritas que tienen que ver con Pascua, pero Ricardo preguntaba, y es una pregunta muy válida, ¿por qué no está la esencia total de las fiestas de Dios en el Nuevo Testamento? Y entre palabras más, palabras menos, decíamos con Jairo, que mire, entienda esto, la primer iglesia después de que Jesús parte al cielo, los primeros convertidos, como usted le quiera llamar, no eran colombianos, no eran mexicanos, no eran gringos, no eran polacos, no eran rusos, no eran ucranianos, eran judíos mismos. Eran personas judías que dejaron de ser de religiosos y pasaron a ser convertidos, pero ellos ya tenían el conocimiento, pues porque ellos seguían los 5 primeros libros de la Torá, ellos conocían perfectamente la ley, y decíamos ahí y conversábamos, ¿para qué nuevamente Pablo, para qué nuevamente Pedro, para qué un rabino judío nuevamente iba a empezar a enseñarles lo que ellos ya sabían de antemano? ¿Para qué? Lo único que tenía que hacer Pablo, Pedro, los apóstoles, esta para tratar de salvarlos, obviamente a ellos primeramente y después a nosotros. Yo quisiera, digamos, lentamente, ya tocamos la parte histórica en ese contexto, y yo sé que hay personas como ustedes que de pronto tienen esa inquietud. ¿Dónde está la Pascua en los tiempos de Jesús y también posteriormente al tiempo de Jesús? Está en la palabra totalmente, totalmente, para que usted no crea de que es que eso solamente fue hasta que Jesucristo y eso ahí murió. No, 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 no. Lo leyó Jairo al principio. Son fiestas que se van a celebrar perpetuamente.
Y Jesús dice, hey, yo no he venido aquí a abrogar la ley, para nada, yo vine aquí, al contrario, para hacerla cumplir. Y de arranque, él mismo, ¿sabe qué? Yo mismo voy a empezar a celebrar Pesaj. ¿Dónde celebra Pesaj? Mateo capítulo 26. Ricardo, tú que estuviste obviamente metido en este tema, yo sé que también te interesa, sé que como muchos de ustedes, hasta este año van a tener la oportunidad de celebrar Pesaj, Pascua, la verdadera Pascua, no la que nos enseñaron por tradición también de hombres, sino la Pascua de Levítico, que lo lindo de entender de Pesaj es que, mire, el primer libro que le enseñan a los peladitos judíos, a los peladitos desde pequeños, no es el Génesis, no es el Éxodo. Ellos de entrada, en las escuelas rabínicas, arrancan estudiando precisamente Levítico, porque les quieren fomentar de entrada la importancia de celebrar y obedecer las fiestas de Dios. Si le parece bien, copastor, avancemos con el tema. ¿Dónde está la Pascua en el Nuevo Testamento? Yo quiero saber, quiero desarrollar eso para mis hermanos y personas que están ahí en las redes sociales. Por supuesto que sí, dejémosle esa preguntita que ellos vayan contestando allí. Igualmente por aquí tengo otra preguntita para dejarles más adelante. Mire que eso que menciona nuestro hermano Exxon, uno tiene que prestarle bastante atención porque muchas veces muchas cosas hay que inferirlas dentro del Nuevo Testamento. Y como lo menciona él, recordemos que es que ellos estaban escribiendo para judíos, era gente que ya conocía el momento. Es como si aquí en Colombia, nosotros aquí que somos, hablásemos, digamos, digamos, de aquí del Transmilenio, de la forma en que nos transportamos, ¿no? Aquí, pues si nosotros hablamos aquí entre nosotros nos vamos a entender con pocas palabras porque vivimos el medio y lo conocemos. Pero ¿qué va a pasar con un hermano mexicano, un hermano salvadoreño, un hermano chileno, donde no tienen el conocimiento del background de lo que existe acá? Pues vamos a tener que darles una explicación mucho más grande de qué es lo que está pasando para que ellos nos entiendan. Eso era lo que pasaba con el pueblo judío. Ellos se escribieron para judíos, por eso no daban muchas explicaciones. Y por eso antes de comenzar, como lo menciona nuestro hermano Exxon, hablábamos sobre eso y decíamos que en el Nuevo Testamento no hay mucha diversificación de cómo se celebraba la Pascua. Era porque justamente eran los judíos los que le estaban celebrando y ellos sabían cómo se hacía esa celebración. Esa celebración de por sí se hacía era tradicionalmente de familia en familia, de boca en boca se hacían las cosas como se debía de realizar la fiesta. Por eso en el Nuevo Testamento no encontramos mucha de esa situación como lo hacían ellos, porque ellos suponían, bueno, vamos a celebrar la fiesta de tal. Y cada familia ya sabía lo que tenía que celebrar. Ellos hasta ese momento no vislumbraban que el evangelio iba a recorrer a todos nosotros los que estamos en un lugar muy distante. Por eso hay veces hay ciertas confrontaciones, no solamente en esto, hermano Exxon, sino en muchas otras cosas dentro de la palabra. Por eso encontramos a veces esa diversidad. Otra cosita que me pareció muy importante que mencionó allí nuestro hermano Exxon. Como personas de verdad que no pertenecen a nuestro credo, vinieron y se perratearon lo que es nuestro evangelio. Nosotros seguimos aún las tradiciones de un tipo como este Constantino, que yo también, como lo he dicho algunas veces, yo me guardo mis reservas de saber si fue un cristiano o no, porque todas las evidencias me muestran que realmente no lo fue, sino que, como lo menciona nuestro hermano Exxon, fue un hombre visionario político que simplemente quiso dominar una nación, y como se le estaba escapando el poder, él necesitaba juntarlos en algo que pudieran llegar a tener acuerdo. Por eso juntó a todos los romanos, juntó a los judíos, hizo una mezcolanza ahí. Y ese tipo, imagínense, es el que nos da origen a muchas cosas, tales como estas de la palabra de Dios. Esto de la celebración de la fiesta de la Pascua, imagínense que hoy en día se celebra casi siempre los domingos. Todos los domingos, entonces, la resurrección del Señor y punto. Y eso quedó como que fuera los domingos. La semana pasada yo les di las fechas exactas de cómo el pueblo judío celebraba las fiestas. Y esto no es que como hacemos aquí en Colombia tenemos ciertas fiestas y las pasamos a los lunes, que para que haya un puentecito y todo el mundo se vaya de descanso y todo. No, el Señor dio
las fechas exactas, cómo se celebraban sus fiestas. Eso no era que decía, el próximo mes vamos a celebrarlo tal día. No, señor. El Señor dijo, el 10 del mes de Nisan comienza Santa Convocación. Y ese día el pueblo de Israel se preparaba para esa Santa Convocación. El 14 era la noche de la Pascua y en familia ellos celebraban la Pascua. Y eso está dado a través de la Biblia. Entonces esas fechas, empezando por ahí, hay que empezar a respetarlas, porque son las fechas que el Señor nos mostró. Nosotros no podemos celebrarlo, digamos, en julio, ni en noviembre, ni en septiembre, ni siquiera en cualquier mes que nosotros queramos, porque para eso el Señor dio unas fechas donde se tenían que celebrar las fiestas. Ahí ya hay una gran diferencia con lo que es digamos, el pueblo cristiano católico romano, que ellos celebran la Pascua es dependiendo de los intereses políticos o nacionales que existan en algún lugar o en ciertas situaciones. Ellos siempre ponen la fecha de la Pascua de tal día a tal día, siempre en determinado momento. Pero si ustedes comparan esas fechas con las fechas del pueblo judío, difieren en algunos días. ¿Y por qué? Porque el pueblo judío sí cumple con las fechas exactas determinadas por la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Entonces, partir... Pedrito, Sí, dime, Rick. mira los dos tocaron un tema muy importante en donde, ¿por qué el Señor hace motiva al pueblo a recordar constantemente esa festividad? ¿Por qué cada vez toca recordar y el Señor, o sea, directamente Dios le dice, bueno, ojo con eso, ¿cierto? Entonces, específicamente, Israel tuvo unos detalles específicos a la obra redentora de lo que hizo el Señor en Egipto, ¿cierto? Y es una razón muy importante y bastante sencilla. En la Biblia nos indica que el olvido del pueblo de Dios hacia el Señor está intrínsecamente ligado a la apostasía. Mire lo que el Señor desde mucho antes nos estaba protegiendo, precisamente para que no llegara un señor Constantino y acabara el verdadero evangelio. Mire lo que dice precisamente desde Deuteronomio 4. Imagínate, donde dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de qué, de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de qué, de tu vida, todos los días de tu vida, sino que la hagas saber a tus hijos y a quién, a tus nietos. Tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverá al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo y no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. Entonces, aquí podemos verlo en estos pasajes y en varios que ustedes dijeron, la relación de Dios, el amor de Dios, que nos muestra que él no se olvida de qué, del pacto y de las promesas. Imagínate desde dónde viene lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿cierto? Desde mucho antes, solo que la apostasía, el pecado nos hace alejar del plan principal del Señor. Entonces recuerde que la idolatría desde mucho antes ha separado al hombre con el Señor. ¿Listo? Es que, y no es que nosotros esta noche la hayamos emprendido contra el tal Constantino, porque ustedes dirán, no, ahora la cogieron esta noche a pegarle a Constantino. No, estamos hablando es justamente de ese tipo de personas que se involucran dentro, digamos, dentro del evangelio y son los que cambian totalmente las cosas del Señor. Mire que cuando el Señor le permitió al pueblo de Israel tener jueces, tener reyes, que recuerden que el Señor no quería, ¿qué fue lo que el Señor les dijo? Tengan reyes, tengan jueces, está bien, lo voy a aceptar, pero que sean del pueblo, que sean de ustedes. Y lo dijo por una razón, ¿sabe por qué? Porque él dijo, si ustedes nombran
un rey filisteo o un rey babilónico o un juez de por allá de cualquier lugar, de cualquier denominación, ¿qué va a pasar? Esos reyes, esos personajes van a traer es su doctrina, sus cosas chuecas y se las van a imponer al pueblo de Israel. Por eso el Señor dijo, ustedes se van a regir solamente por los mismos hijos de Israel, porque ellos habrán crecido en el verdadero conocimiento. Lo que menciona nuestro hermano Ricardo allí. ¿Qué es lo que ha pasado con la palabra del Señor? Pues justamente se nos han involucrado una serie de personajes como este Constantino y como hoy en día muchos personajes como los de las doctrinas mormonas, las doctrinas, ese tipo de doctrinas, donde se meten unos personajes y empiezan a tergiversar la palabra de Dios. Y ese es el gran problema que existe. Constantino lo hizo, nos cambió la verdadera Pascua, empezando por las fechas. Ya les digo, la palabra del Señor nos enseña que Cristo, Jesús de Nazaret, murió el 15 de Nisan. Él no murió el 15 de abril, ni el 16 de abril, ni el 17 de abril, ni el 12 de abril. Él murió el 15 de Nisan. Y eso ya les dije, la semana pasada lo expliqué, tiene un lugar exacto dentro del calendario. Eso no es a cualquier momento. Eso tiene una particularidad exacta. Y el que nos cambió esas fechas fue este señor, Constantino. Qué pena con él esta noche, estamos hablando muy mal de él, pero él fue el que nos cambió todo esto. Y empezamos por ahí a cambiar todo lo que fue nuestra tradición de la palabra de Dios. Sigamos, hermano Exxon, con este planteamiento acerca de la Pascua. En el Antiguo Testamento, mire, hubo un rey que se atrevió precisamente a hacer lo que hizo Constantino y lo que actualmente están haciendo la ICAR. Solamente por haber cambiado, porque la iglesia tradicional no celebra Pascua en las fechas que lo celebran los judíos en Israel. No son las mismas fechas. Por ahí vendrá cualquiera astuto que se cree estudioso en esas vainas y va a decir, no, pero que es un día más, que es un día menos. Eso no importa. ¿Por qué? Porque es que Dios ve el corazón y las intenciones del corazón. ¿Ah, sí? Pues déjeme decirle que el Señor dice en la palabra allá en Jeremías que no hay cosa más perversa que el corazón del ser humano. Porque es mentiroso. Y más perverso que ¿qué? Que todas las cosas. O sea, ni siquiera es el diablo el más perverso. Es más perverso el corazón suyo cuando le dice algo que no va como que alineadito con lo que dice Dios, que cuando el diablo lo tienta a usted a cometer maldad. Hermano Exxon. Así es grave. Y hermano Exxon, y qué curioso que el ser humano casi siempre lo que nos dicen es, siga los sentimientos del corazón, siga lo que le diga el corazón, ¿sí o no? ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes ay, es que yo tengo una corazonada? Este es el hombre de mis sueños. Este es. El tipo es un borracho, el tipo es un irresponsable, simplemente porque se peina bien para el otro lado. Ese es el hombre. ¿Por qué? Porque según la mujer, la muchacha, es una corazonada. Yo tengo una corazonada de que este negocio me va a salir bien. Y no, las cosas le salen mal. ¿Por qué? Usted mismo lo está diciendo. Es una corazonada que nunca vino con aprobación de Dios. Entonces, en Primera de Reyes, esto es fascinante. Yo ni siquiera lo había alcanzado a meter, sino hasta que ahorita mencionaron lo de Constantino y no es por montársela al tipo. Pero un rey de Israel, imagínense, un rey de Israel, del norte de Israel, Jeroboam. Yo sé que a Jairo le fascina escudriñar bastante esto. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 23 para adelante. Yo no voy a leer la historia, pero sí la voy a resumir. Este tipo, conociendo las fiestas del Eterno, de Levítico, porque era rey de Israel, el tipo sabía, y se quiso pasar de romano, de religioso romano. Yo las pongo cuando yo quiero, cuando mi institución me las diga. Dice la palabra que el tipo se atrevió a modificar las fiestas y a sacrificar de otra forma, de una forma que ni siquiera eran las de Levítico 23. ¿Usted qué cree que pasó? ¿Usted cree que el Señor le dijo, no, es que yo entiendo que yo te escudriño tu corazón, hijo mío,
yo te agradezco con sinceridad, porque lo que importa es lo que esté en tu corazón. Lean ustedes allá en la casa cómo fue que terminó la historia de Jeroboam, que es de no ser por el profeta de Dios, porque ya había caído juicio sobre el tipo, y simplemente por la misericordia del profeta de Dios, ¿verdad? Como tratamos de nosotros como profetas, pero no en el término de título, a nosotros no nos interesa el título, sino profeta en el término de la palabra, ¿me entiendes? De soltar la palabra, porque eso es un profeta, simplemente el que predica, es un profeta. Queremos evitar de que usted también caiga, especialmente como cristiano, en también cometer el mismo error que cometieron aquí, no solamente Jeroboam, sino que ese líder llevó a cometer un montón de gente, a quemar incienso de una forma diferente, en fechas diferentes, cuando tenía que haberlo hecho en las fiestas y en los tiempos señalados de parte de Dios. Usted va a leer esa historia y ya me va a entender, dirá, ay, 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 esto sí es delicado. Mire, Jairo, Ricardo, yo pregunto, y pongo esta pregunta ya al aire. ¿Qué cree que pasó en el 2020 y en el 2021 cuando estuvimos totalmente encerrados para esta misma época? Para marzo, para abril y de paso, casi para el resto del año. Si Dios tiene estas fiestas muy, muy pendientes, ¿por qué entonces se encerró a todo el mundo? ¿Por qué Él no hizo una excepción? No intentó modificar, no, es que yo no puedo encerrar aquí a la gente en la pandemia porque yo necesito que celebren mis fiestas para abril, tal. Mire, precisamente porque es que a Dios le vale un pepino, perdone la forma y la expresión, cómo usted quiera celebrar las fiestas. ¿Usted cree que a Dios le interesaba de que ahorita en abril empiecen a sacar 500,000, 10,000, 20,000 Jesucristos en un pedazo de palo allá en una rampa allá por las calles a hacer el ridículo? Porque eso es lo que hacen con Jesús, darle la vuelta como quiere verlo el diablo, hermano. Y a veces yo me trasladé, digamos, a ese momento. Si yo fuera, digamos, diablo en ese contexto, que el Señor reprenda al diablo, de hecho lo digo, ¿verdad? Pero si me pongo en esa posición, mire, si yo quisiera ver a mi enemigo mal, avergonzado, uy, lo que yo primero quisiera verlo es allá públicamente en las calles, así. De hecho, hay un montón de videos de esos cristos que de un momento a otro como que se le olvidó ponerle un clavito por allá al arquitecto, al artesano, y ¡pum! Se les cayó el Cristo en la cabeza de uno de los que lo iba cargando. He visto otros Cristos que se le caen en la cabeza a los niños y los descalabra, los vuelve nada, hermano, y me van a decir de que eso es de Dios. Entonces, mire, hay un mensaje desde el 2020, donde Dios estaba intentando decirle al mundo, especialmente al católico, al religioso, hey, esto no es mío, hermano. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pesaj, como lo quiero tratar de enseñar, y Miguel como que me dio a entender que no, esto es de pronto una fiesta de congregación, no, esto es una fiesta de familia, de la familia, que sí se puede celebrar, digamos, al terminar, digamos, de esa semana de celebración como congregación, claro que sí, pero inicialmente, los 2 primeros días, los judíos ni siquiera los trabajan y no tocan el dinero. Ellos simplemente se desconectan, celebran Pascua, los 2 primeros días y los 2 últimos días, o sea, el día 1, 2 y el día 6 y 7, el resto de la semana, ellos lo trabajan normalmente, hacen su vida regular, pero ellos saben lo que están haciendo en la fecha adecuada y en los tiempos adecuados. Entonces, mira, hermano, yo sé que esto a muchas personas le dirán, no, pero no, de verdad que no se haya podido celebrar y la gente se sintió mal porque no pudo celebrar Semana Santa en Melgar, en Girardot, allá en las playas y en las piscinas. Por eso es que estaban de pronto un poquito aburridos. Pero este rey, Jeroboam, como le digo, el castigo que se le vino a ese tipo, y vuelvo y repito, si no es por el profeta de Dios, solamente Dios sabe qué hubiera pasado con ese rey. Y el mensaje es claro: no trates de celebrar cosas que no están en la palabra. No trates de celebrar cosas a tu forma.
No trates de hacer las cosas a tu modo porque después es cuando vienen y vienes a preguntar y a cuestionar, pero ¿por qué a mí? Pero mire, 15 de abril, no sé, posiblemente vamos a estar en vivo con la iglesia, una transmisión familiar, usted en su casa con su familia, nosotros aquí con nuestra familia, los que estén en su casa, todos vamos a intentar a celebrar Pesach, no de la forma judía, judaizante, sino simplemente la vamos a observar. Vamos a utilizar cositas de pronto como esta copa, como ustedes ven por acá. Vamos a utilizar de pronto unos elementos como aquí ven, una manzanita y una lechuguita. Hay un pedacito de pollo que después de que termine la transmisión va para adentro, téngalo por seguro. Vamos a utilizar un platico así como el que ven por aquí. Dígame, hermano, ¿qué de judaizante hay ahí, hermano? ¿Acaso usted no come manzanas cualquier otro día? ¿Usted no come lechugas? ¿Usted no come pollo? No utiliza un plato, no utiliza una copa para brindar, para cenar. Pero como dice el papá de Betty, es que el diablo es puerco y le intenta meter a la gente religiosa, ay no, es que esto no es, ay no, esto no me parece. Yo simplemente voy a llegar allá el domingo, el supuestamente domingo voy a poner la cabecita aquí, voy a abrir la boca y que me echen una hostia. Hermanos, vamos a enseñar, si Dios lo permite, en el próximo programa, cómo es que se va a celebrar Pesaj. ¿Qué necesita usted? Por ahora, queremos avanzar en el tema, en entender dónde está Pesaj en el Nuevo Testamento. Compañeros, démonos la mano ahí. Gracias, hermano Exxon. Perfectamente. Por ahora creo que vamos claros sobre el tema, que la cosa que la celebración tenemos que entender qué es Pascua, por qué se dio la Pascua, cuál es la diferencia que existe hoy en día con la que se celebra, por qué debemos respetar esas fechas, porque no es lo que nosotros queremos hacer, es como el Señor ha pedido que nosotros la hagamos y nosotros debemos hacerla de corazón. Sí, como menciona nuestro hermano Exxon, resulta es que la Pascua hoy en día, escuché la semana pasada que ya el 90% de las locaciones en Cartagena ya están ocupadas, reservadas. Entonces imagínense la Pascua que está celebrando el pueblo supuestamente cristiano. Se piensa que la celebración de la Pascua es ponerse una untadura aquí en la frente, comienzan con un rito de esos y después, como menciona nuestro hermano Exxon, ver por televisión cómo cargan un muñeco por algún lugar. Y eso realmente no es la Pascua. La Pascua, por eso tenemos que romper esas tradiciones y darnos cuenta cómo está en la Biblia, qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la Pascua, si realmente es eso o no, y cómo podemos agradar a Dios. Eso que menciona nuestro hermano Exxon de Jeroboam, perfectamente lo podemos aplicar a Saúl. Recuerden que Saúl también quiso hacer una ofrenda al Señor a su medida. Como él le pareció, voy a presentar aquí este holocausto. Y resulta que el Señor eso no lo recibió. Y a él le fue tan terrible que hasta el reinado se lo quitó. Le mandó el profeta y le dijo: hasta aquí vas a ser rey, porque el Señor ya no te va a perdonar. Entonces dése cuenta cuán grave es uno quererse burlar de Dios, tratar de hacer las cosas como uno le parece, porque eso es lo que mucha gente dice, es que yo amo o adoro a Dios a mi manera, y esa no es la forma, porque los que hicieron las cosas a su manera terminaron muy mal, no solamente ahora, sino en el Antiguo Testamento, y eso hay mucha referencia. Estamos aprendiendo justamente eso, cómo no equivocarnos y celebrar la fiesta del Señor como a Él le agrada. Y sé que cuando nosotros lo hagamos, la bendición va a ser terriblemente grande sobre los hijos que realmente adoran al Señor, hacerle una celebración como esas. Muy bien, volviendo a cómo se empezó la fiesta de la Pascua. Nuestro hermano Ricardo ya nos mencionó, esto se celebró cuando las 10 plagas de Egipto, el pueblo de Israel tenía que salir de esclavitud. En la última plaga que cayó, que fue la muerte a los primogénitos, el Señor se le aparece allí y les dice: van a tener que sacrificar un ovejito que sea sin defectos, tomarán la sangre y marcarán los dinteles del lugar donde ustedes habitan. Allí les dan las explicaciones, cómo van a preparar cierto alimento y cómo lo van a tomar. Allí hay una pregunta que yo quiero dejarla, igual que como mi hermano Exxon nos dejó una preguntita antes, les dije que yo les iba a dejar otra, mire que el Señor allí les ordena, eso está por allí en Éxodo 12, igual que a mi hermano Exxon no lo voy a leer porque es un poco extensa
la lectura, pero entonces yo confío en que ustedes la van a realizar. Mire que allí el Señor, una de las cosas que les dice es, cuando tomen ese alimento, tengan su calzado puesto, su vestido ajustado, su cinturón puesto y su vara en la mano, es decir, hasta el bordón con que ellos caminaban, tenían que llevarlo en la mano. La pregunta es, ¿y por qué el Señor les manda estar preparados en esa forma? Es decir, ni siquiera les dijo, siéntense allí a la mesa, coman, adoren al Señor, canten unos villancicos o lo que a ustedes se les ocurra y después ahí sí nos vamos. No, el Señor les dice, mire lo que les dice, preparan el alimento y están preparados. ¿Por qué? ¿Qué razón había porque el Señor hiciera eso y les pidiera al pueblo de Israel que hiciera eso? Continuamos con la explicación de cómo se celebró la Pascua en el Antiguo Testamento, hermano Ricardo. Sí, precisamente tenemos que ya pasar al Nuevo Testamento y hay una parte donde se habla por primera vez del Cordero de Dios. Recordemos en Juan 1:29 cuando Jesús es llamado, ¿por quién? Por Juan el Bautista, ¿cierto? El Cordero de Dios, qué hermosa palabra. En Juan 1:29 y en el 1:36 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Es en referencia a que Él es el perfecto y el último sacrificio por el pecado. Así como lo decía Jairito, recuerda que el Cordero no tenía que tener ni nada, o sea, limpio, limpio por todos los lados. Aquí vemos que Juan el Bautista nos presenta al Cordero de Dios. Pero en este momento, el que quita el pecado del ¿qué? Del mundo. No solo a un pueblo, no solo a cierta persona, ¿cierto? Sino ya a nivel mundial. Entonces vemos que este va a ser el último sacrificio de sangre, ¿cierto? Entonces, para entender quién es Yeshua y lo que él hizo, entonces debemos comenzar con con el Nuevo Testamento. Entonces vemos. Hermano Ricardo, Dime, señor. eso entonces vendría a ser referencia y digamos una de las diferencias que podríamos tener con el pueblo judío antiguo. ¿Por qué en la fiesta nosotros no sacrificamos entonces un cordero? Porque mucha gente podrá decir, ah no, ustedes están hablando de que hagamos una fiesta como el pueblo judío y ¿dónde está el cordero? Entonces esta sería una explicación perfecta por qué nosotros ya no utilizamos un cordero, ¿verdad? El cordero del mundo, el que vino a salvarnos, ya fue inmolado, fue entregado. ¿Verdad, hermano Sí, Ricardo? precisamente en Isaías 53:10, para responderte la pregunta, ahí contiene profecías de lo que venía ese cordero a salvar al mundo, ¿cierto? Isaías 53:10. De hecho, todo el sistema sacrificial que Dios ha establecido desde la antigüedad ha servido de base ¿para qué? Para la venida de Yeshua, ¿cierto? De nuestro Salvador, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería para la expiación de todos los pecados de su pueblo, ¿cierto? De su creación. Entonces aquí vemos, como decía Edson, precisamente ya en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, ¿cierto? En donde la Pascua judía se celebraba, se consumaba y se refinaba, ¿era por qué? Por nuestro precioso Salvador. Aquí ya llega Yeshua y precisamente él utiliza esta celebración, que es la más importante de las fiestas judías, como el punto de que de partida para la institución de la Cena del Señor, ¿cierto? Y allí se inaugura el nuevo pacto. Entonces aquí podemos analizar dentro de los tres, se me fue, evangelios, ¿cierto? Podemos encontrar que en todos hablan casi igual, pero en un aspecto esencial de la Pascua es donde encontramos en Lucas, que no, más bien no Lucas, sino creo que Juan, en donde toma a Yeshua como el Cordero, ¿cierto? Como el que viene a salvar, como el significado del nuevo pacto. Entonces, llega la hora, Jesús se sienta en la mesa, él, los apóstoles, y les dice, intensamente he deseado comer esta Pascua
con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí vemos que ya hay un nuevo pacto, ¿cierto? Empieza a hacer ese plan de salvación que tiene Dios hacia con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo que tomen esto y repártalo entre ustedes, pues les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces, dice el Señor, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haga esto, ¿en qué? En memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa que es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por quién, por ustedes, por nosotros, ¿cierto? Entonces aquí vemos, hay varias cosas que se resaltan y es un profundo anhelo de entrar en comunión, ¿cierto? Esto es vital para comprender la cena. Entonces, para Dios es un momento anhelado de comunión con quién, con su pueblo, ¿cierto? Recuerde, ya no es solo límites, sino ya es todo el mundo. Es un momento de gozo, sostenido en la certeza de una redención futura, ¿cierto, iglesia? El anhelo de Yeshua, ¿cierto? Es brindarse como sacrificio, ¿cierto? Él en este momento no estaba ignorando todo lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que sufrir en la cruz, sino más bien lo que él ve y reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa que Dios hizo de otorgar a su pueblo en su presencia. ¿Para qué? Para siempre. Lo que nos decía Edson al principio, ¿cierto? Entonces, cuando nuestra redención sea consumada, el reino de Dios será final y completamente establecido. Mírenlo, o sea, si no vemos como ahí como se manifiesta el amor de Dios con cada uno de nosotros, estamos ciegos, estamos definitivamente hacia donde estamos mirando, ¿cierto? No sé si quieran agregarle algo antes de seguir. Claro, o sea, Mateo 26, que es exactamente donde estaba Ricardo hablando, que es el título, si no estoy mal en la palabra, tiene que ver con el complot y la cena pascual. La historia nos muestra que los fariseos ya lo querían bajar, para que la gente entienda, ya querían darle de baja a Jesús. Pero ellos se dan de cuenta de algo. Ellos dicen, ya estamos listos para darle de baja a Jesús. Pero ellos mismos reaccionan y dicen, no, que un momentico, yo sé que estamos ya con afanes de matar a Jesús, pero ni se les ocurre ahorita hacerlo porque se viene la Pascua. Ellos sabían lo que se venía. O sea, permitieron, y esto fue el Señor, obviamente eso fue Dios, simplemente en un momento que ustedes no van a matar a Jesús cuando a ustedes se les dé la gana. Todo tiene un tiempo y todo está sumamente o fríamente calculado, con fechas, con momentos específicos. No me van a matar a mi hijo sin que él celebre, obviamente, Pascua. Entonces, los frenó y ellos simplemente desisten brevemente. Dice Mateo 26, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis de que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo, se reunieron con Caifás, tuvieron un consejo, una reunión para prenderlo, para asesinarlo, pero ellos mismos dijeron, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Más abajo en el versículo 17 viene el título en negrilla, la institución de la Cena del Señor. Y vuelvo, y aquí también quiero entrar no en un debate, simplemente esto es enseñanza, vuelvo le digo, esto es pura enseñanza. No
te salva, tampoco te condena, ¿verdad? Es edificación. Lo mismo que celebrar las fiestas. Así usted celebra las 7 fiestas. ¿Ya eres salvo? Para nada. Hermano Ricardo, ¿usted es salvo porque es líder de jóvenes? No. Hermano Edson, ¿usted es ya salvo porque va todos los domingos a la iglesia? No eres salvo. Copastor Jairo, ¿usted es salvo porque todos los lunes y viernes sagradamente está ahí en la oración? ¿Ya es salvo? No es salvo. Pastor Miguel, usted ya es salvo porque todos los domingos está ahí a cargo de la congregación y entre semana también está y ya es salvo. No es salvo. Las fiestas no te salvan. Simplemente que como la ofrenda, que como el diezmo, ¿verdad? Como cuando usted va todos los domingos a la congregación, usted lo hace por un propósito de obediencia y de agradar a Dios, hermano, y eso a usted le trae bendición. Entonces, estábamos hablando de que, mire, aquí realmente, si lo vemos bajo la perspectiva de Constantino, porque de los sacerdotes de Constantino, que fueron los que escribieron la Reina Valera, pues ellos, ¿qué iban a saber del judaísmo, hermano? ¿Qué iban a saber ellos, hermano? Ellos no tenían doctrina hebrea, ellos no tenían raíz hebrea. Entonces no podían profundizar absolutamente temas como los estamos tratando aquí, ¿verdad? Y, y surgió esa pregunta, yo se los dije, ojalá esto no entre de pronto para un debate, porque no es la idea. Y yo les decía, mire, si lo analizamos con el punto de hebreo realmente como debe ser, aquí nosotros nos acostumbraron, porque eso lo venimos nosotros también acarreando de nuestros pastores líderes antes que nosotros, que posiblemente no tuvieron formación en raíz hebrea, la implementación de la cena del Señor con un vinito, con un juguito y con un pedazo de pan. Claro, nosotros como que nos sentíamos como que, uy, nosotros sí ya la entendemos porque los católicos, ellos lo hacen sí con un vino, pero el vino se lo toma el cura, coincidencialmente. Es el único que toma vino ahí. En una fiesta. Pero en una fiesta. Es el único que toma vino. Y el resto se comen la olea. La galletica. La galletica de Oreo. Que no sabe nada. Pero el vino se lo toma el tipo. En la institución de la cena, usted ve que tanto el vino como el pan es para todos, porque estamos celebrando algo en familia. Se imagina yo comprándome mi botella de vino con Chelsea, con mi esposa Diela, y ellas, a no ser de que no quieran, yo con mi botella ahí, bueno, salud. No, esto es para mí. Usted se toma su agüita y usted se toma su jugo de mango, ¿verdad? Algo como egoísta se vería de parte mía como sacerdote. Entonces, miren lo que dice aquí el versículo 17 de Mateo 26. Póngale lógica, póngale entendimiento. Y le agregamos la parte del Señor, la raíz hebrea. Lo que hacen los judíos de distintas denominaciones, de distintos contextos, pero ellos la tienen clara de que en una fiesta usted va a tener una cena implementada con varios artículos, ¿verdad? No van a ser simplemente dos. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la qué? Ya, están formando el parche para que usted lo entienda. Señor, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿En qué casa nos vamos a reunir? Mire que aquí los apóstoles no dicen en qué sinagoga nos vamos a reunir. Está diciendo en qué casa, familia. Ahí hay una profundidad interesante. ¿Por qué no lo hicieron de entrada en una congregación, en una sinagoga? Pues ¿cómo Jesucristo va a abolir lo que él ya sabía con anticipación de Levítico 23 y de Éxodo? Es que esto es de familia. En el Éxodo estaban las familias en su propia casa, cada quien tenía su puertica, sus dinteles pintados de sangre por protección, pero estaban donde en su casa cuando se celebró la ¿qué? La Pascua. Ni siquiera estaba María aquí para los romanos. Yo les pregunto a ellos, ¿por qué no estaba María y por qué no estaban sus otros hermanos? ¿Acaso no dice la escritura de que ni ellos creían en él?
Y cuando hay una persona incrédula, no entra en los planes de Dios. Ahí no había conversión de parte de la familia de Jesucristo. Por eso estaban solamente sus discípulos en ese entonces. Nos vamos para tal casa. Sigan en la historia, si me están copiando. En versículo 19, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Impresionante, en una casa de un ajeno, ni siquiera en la casa donde él nació, va a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque primero siempre va a estar la familia espiritual en las cosas de Dios que la misma familia natural. Entienda eso. La familia espiritual siempre va por encima de la familia natural. Por eso Jesús dice más adelantico, Jesús le dicen los discípulos, le dicen, Jesús, pero allá afuera está tu mamá y tus hermanos y te están buscando. ¿Y Jesús cómo le responde? Mi casa y mis hermanos son los que ¿qué? Hacen la voluntad del Señor. Posiblemente estaban celebrando algo en familia espiritual. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Mire, la obediencia, Jairo, Ricardo, la obediencia, hermano. Ninguno de ellos dijo, no, pero llame a su mamá, mande llamar a su mamá, mande llamar a sus hermanos. ¿Cómo los va a dejar fuera del parche? ¿No es que vamos a celebrar Pesach, parcero? No, obediencia. O vamos a otra casa que está mejor. O vamos a otra casa, miren que es que esta está pequeñita y la de allí, es que la de Miguel tiene pues, cuadros de millonarios y la del hermano Edson de Santa Fe, vamos a la de allá. No, la obediencia, silencio. Cuando Dios nos pide hacer algo en obediencia, hermano, no pregunte, no ponga su punto de personal, hermano, que le va a pasar lo que pasó con el rey Jeroboam, por andar tratando de dárselas de sabio, va a terminar en un problema bien grande si usted simplemente o yo no aprendemos a lo que usted diga, maestro. Tan sencillo como eso. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los ¿qué? Con los 12. En una casa, no en una congregación. Tome nota. La Pascua Pesach se va a celebrar en su casa, con su familia, obviamente la convertida. Usted no va a llevar allá al tío borracho a que se le termine el vino y usted queda con el pan sin levadura y con la... No, tiene que ser con personas espirituales que entiendan qué están haciendo. Si le tocó a usted solo con otro familiar, así va a tocar hacer. Si tiene que irse a la casa de algún hermano en Cristo que va a celebrar y usted no lo quiere hacer solo, listo, contáctese con ese hermano. Pero tiene que ser una familia convertida o una persona convertida. No inconversos. Los inconversos no están invitados a este tipo de fiestas. Tomen nota de eso. Y muchos van a decir, Jairo, Ricardo, ay no, pero es que por el testimonio tal. ¿Está en la palabra? O posiblemente Pedro quería traer la suegra. Posiblemente Mateo quería traer un primito. Señor, esto es exclusivamente para personas que entienden y van a respetar mis fiestas solemnes. Versículo 21. Y mientras comían, ahí está, mire, era una cena. No es un ritual, amada iglesia. No es un ritual. Es una cena. Es una cuestión como cuando yo invito a mi esposa a cenar. Vamos a tomar un tiempo. Mi amor, ¿qué quiere tomar? ¿Qué quiere comer? Celebremos. Feliz aniversario. Dios te bendiga. Te amo. Es una celebración. Por eso es una fiesta. Es una celebración. No es un ritual. Mientras comían, dijo, de cierto les digo que lo que dice Ricardo, que uno de ustedes me va a entregar. Ahí es donde le suelta la pelotica, allá sabe quién. Pero Jesús ahí se está presentando como la Pascua. Él es el primero que celebra Pesaj. Lo que pasa es que ninguno de ellos lo vieron. Ellos creían de que Jesús iba a coger un cordero y lo iba a sacrificar allá en el templo como lo tenían acostumbrado. Esta vez me van a coger a mí, no me van a romper un hueso, pero me van a volver nada por usted y por mí. Esa es la Santa Cena. Entender de que ya no vamos a sacar a Jesucristo allá afuera en las calles religiosamente para que el diablo se burle, para que la gente lo vea como con un Cristo que nunca pudo salir de un madero. Lo vamos a reconocer en una fiesta. ¿Por qué? Porque Jesús
se levantó de entre los muertos y eso es lo que estamos celebrando, hermano, que tenemos oportunidad, como lo menciona Ricardo. ¿Una oportunidad de qué? De algún día celebrar Pascua con Él directamente. Continuemos, hermano, copastor Jairo y Ricardo. Esa es una de las grandes diferencias y que la gente no ha comprendido exactamente qué es Pascua, ¿no? Porque qué es la Semana Santa realmente, que ellos llaman. Ya pensamos hoy en día que la Semana Santa, como decimos, es el tiempo de vacaciones y demás. No, existe una forma en que el Señor le gusta que celebremos su fiesta. Y como lo dice nuestro hermano Edson, la fiesta del Señor no era que él quería recordar que su hijo iba a ser azotado, muerto, hecho nada, no. Por eso es fiesta. Y lo dijimos la semana pasada, una fiesta no es algo de tristeza ni nada, es una celebración. Y de eso se trata. El pueblo de Israel, ¿qué celebraba? Lo mencionamos, la libertad que ellos tenían, ese paso de escapar de la esclavitud que tenían en Egipto hacia una nueva tierra que él los iba a llegar, la tierra que fluye leche y miel. Ellos celebraban eso, por eso era una fiesta. ¿Cuál es la fiesta que justamente nos está presentando y que el Señor les presentaba en ese momento a los apóstoles? Nuestra redención. Nosotros estamos muertos aquí en esta carne, pero Él nos da la vida justamente. Esa es la celebración que nosotros tenemos y que debemos celebrar. ¿Cómo se comenzaban estas reuniones? Ya que estamos hablando entonces, ¿cómo vamos a ir celebrando estas reuniones? Mire que allá en Levítico nos dice exactamente qué pasaba al principio, al comienzo de la celebración. Lo primero que dice es que tendrán santa convocación el primer día. ¿Qué es la santa convocación? Y alguna vez lo mencionamos. La santa convocación lo que se hacía es que se llamaban ellos a presentar ayuno y a presentar oración. Entonces oración es lo que se presenta en un comienzo. Así nace lo que es la Pascua. Después viene el desarrollo de la Pascua y al terminar esa semana, esos 7 días donde se van a tomar algunos elementos, que yo creo que ya los hablamos la semana entrante porque hoy no nos va a alcanzar el tiempo, al concluir esa semana, ¿cómo terminaban esas semanas de fiesta? Con otro día de santa convocación, es decir, otro día de ayuno y oración. Esa es la forma como el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebraba la Pascua. Pues esa es la forma en que nosotros tenemos que ir preparándonos, cómo ellos están presentando y cómo nosotros queremos agradar al Señor. Hermano Ricardo, estamos entrando ya en la parte final, déjenos su pensamiento, entonces ya como una conclusión, a ver de lo que hemos aprendido esta noche. Mire que este tema sí lo pone a uno feliz. Ahora damos gracias a Dios, no por el cordero que libró a Israel de Egipto, por ese corderito, ¿cierto? Sino por el Salvador, el Cordero de Dios directamente, que dio todo, o sea, entregó todo en una cruz para que nosotros tengamos vida eterna, tengamos redención, ¿cierto? Entonces, de esta manera, iglesia, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la gran inauguración del nuevo pacto, ¿cierto? Esta cena ya no apuntaría más al pasado, o sea, ya hay un nuevo pacto, la liberación de esa esclavitud en ese tiempo de Egipto, del pecado, de todas esas cosas que nos agobia, de todas esas cosas, problemas que pueden suceder, ya en un pasado, porque vino el sacrificio de Yeshua, el Cordero de Dios, entregó su vida y derramó su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para darnos la eterna libertad, ¿cierto? Para redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Entonces, iglesia, es una celebración por nuestra libertad. Entonces, así como el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, nosotros también celebraremos con gratitud el sacrificio de Yeshua, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, para finalizar, la cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa, ¿cierto? En el programa del que nos tiene Dios, que es ¿qué? El reino de Dios, ¿cierto?
ahora somos beneficiarios del nuevo pacto. ¿Gracias a qué? Gracias a Yeshua HaMashiach. Entonces, somos salvos ¿por qué? Por gracia. El mayor regalo que Dios nos pudo dar. Bendiciones, iglesia, y no nos olvidemos de ese gran regalo, el cual no podemos soltar por nada, por ninguna circunstancia del mundo. Bendiciones, Jairito, Edson, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Ricardo, por sus aportes esta noche, muy valiosos de parte de la palabra del Señor. Hermano Edson, cosas que tenga que agregar en esta noche para concluir esta enseñanza de la Pascua de la que estaremos celebrando próximamente. Prepárense, de verdad, mire, no se pierdan, de verdad que sería de gente realmente sin entendimiento, si simplemente, ¿sabe qué? Está bueno el tema, pero normal, normal, oidores, pero no qué, pero no hacedores, no hacedores. Miguel decía en el tema el domingo, ¿verdad? Que todos, o perdón, usted, copastor, que todos tenemos de alguna forma algún tipo de talento. Nos mostró 4 factores importantes, pero que todos tenemos la capacidad de desarrollarlo sí o sí. Y yo me ponía a pensar, mire, con tanto pastor, hermano, y aquí ya ni siquiera hablo de los pastores chuecos, los de enlace, los Dante Gebel, ¿cómo es que llama el de Puerto Rico? José Font, ese gordo Otoniel. a la basura, todo esto, ese Otoniel Font, todos esos payasos, hermano, ¿verdad? Toda esa mano de ladrones que realmente, si lo único que hacen es hablar de plata, ¿usted cree que les va a interesar hablar un poquito de las redes hebreas? No. Yo hablo es de la cantidad de buenos pastores, hermano, de buenos siervos, siervos íntegros, siervos con testimonio, siervos que realmente sirven a Dios porque lo aman, pero que en el momento en que se les presenta a Jesús con raíz hebrea, he visto un meme de un gato haciendo así. Son duros, como a veces Esteban en el capítulo 7 le dice a los fariseos del libro de los Hechos, ¿por qué son tan duros, hermano? ¿Por qué no pueden entender? ¿Por qué creen de que solamente Dios le va a confiar doctrina, temas lindas, preciosas a un montón de personas que de pronto ni siquiera las va a apreciar, hermano? Y nosotros nos preguntamos por qué a nosotros sí nos tocó, y Miguel en este caso. ¿Qué tenemos nosotros de especial? Una congregación de pocas personas en cuestión presencial, pero mire las ricuras, hermano, con que nos sorprende Dios. ¿Por qué? Pues usted mismo lo explicaba y lo entendía. Es que aquí no se trata de multitudes, sino aquí se trata de quien quiere realmente enchufarse. No me queda más duda, sino ya estoy convencido de que después del 23 de abril, las personas que celebren Pesaj, no de una forma ni aburrida, porque van a haber cánticos, van a haber alabanzas, va a haber un buen pedazo de pollo, va a haber una buena ensaladita, va a haber un vinito, va a haber una cena, hermano. El domingo mi suegra tuvo el lindo gesto de tenerme un Pesaj de nosotros, llamémoslo así, un asado, ¿verdad? Con nuestros elementos, con nuestros ingredientes, y se sintió un momento agradable. Eso es la fiesta de Pesaj, es un momento agradable donde Dios va a estar ese 15 de abril listo en todo el mundo, muy atento a las personas que por obediencia y por amor a Él se quieran encontrar, porque es una citatoria con Él, es una cita con Él. Pastor, copastor, Dios me lo bendiga, gracias por la oportunidad. Ricardo, una feliz noche y nos estaremos hablando en un par de días si es que el Señor lo permite. Hasta luego.
Gloria al Señor, gracias hermano Exxon. Bien, nos han quedado algunos temas por completar que ya los haremos la semana entrante, ya preludio a lo que es la semana santa, digamos entre comillas, porque eso de santidad no tiene nada, pero sí digamos a la semana que está llamada para celebrarse la Pascua. Vamos a mirar en qué parte entran los panes sin levadura, dónde entran las hierbas amargas que ellos comieron. Es verdad, Pedro, Pablo, ¿cuál fue la Pascua que ellos celebraron? ¿Fue cierto que ellos celebraron la muerte de Cristo o qué pasó con ellos? Y si en la Biblia se menciona, porque hay personas que dicen que de pronto esto no se menciona dentro de la palabra de Dios. Entonces vamos a darle una vueltica allí por el Nuevo Testamento a ver cómo celebraron los apóstoles después de que el Señor partió hacia los cielos, cómo celebraron ellos la Pascua, en qué forma ellos la presentaban también. Si siguieron manteniendo las tradiciones judías o de verdad se cambiaron a otro bando y celebraron en una forma distinta. Todas esas cositas entonces las veremos la semana entrante en una nueva entrega del Faro. Por ahora no me queda más sino que agradecerles a cada uno de ustedes que nos haya acompañado esta noche en esta entrega del Faro. Estamos tratando de llevarles a ustedes una enseñanza que les pueda abrir los ojos, romper esos esquemas de la tradición. Como hemos dicho, la tradición es el peor enemigo que puede tener uno como cristiano, y esos esquemas hay que romperlos, hay que darse uno cuenta realmente qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Buscamos eso, ayudarnos a ustedes. No nos creemos más sabios ni conocimientos de muchas cosas, somos ignorantes, aprendices realmente de la palabra de Dios. Pero como decía Pablo, lo poco que sabemos lo ponemos a disposiciones de ustedes, para que ustedes puedan aprender y podamos ir todos. Esa es nuestra mayor ilusión. Nosotros no lo hacemos ni por dinero, ni por política, ni por sentirnos los mejores. Lo hacemos solamente con la ilusión de que usted y yo un día estemos en la presencia del Señor y podamos vivir, como lo mencionó nuestro hermano Ricardo, una vida eterna y feliz al lado y en compañía del Señor. Gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros. Les bendecimos en el nombre del Señor y los esperamos en la semana entrante. Como dice el pastor, ¿cómo es que dice el pastor? Será hasta la próxima. Se me olvidó hasta el término. ¿Será? Hoy lo vamos a decir a nuestra forma. Hasta la próxima semana en que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante.